Como cada viernes a esta hora le damos la bienvenida a Alex Rudnicki. Él está allí en Israel, cerquita de Tel Aviv, en Ramat Gan, nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alex? Bien, gracias. ¿Qué tal, Dani? Bien, Por acá todo. sabes que estamos en pleno verano ahora, vacaciones de verano, mitad de agosto. Creo que en este momento la temperatura acá en Tel Aviv es 34, 35 grados, nada más y un 85-90% de humedad. Así que nos pasamos los días en el aire acondicionado sin salir afuera. Bueno, de hecho yo había leído y publicado que 4 días seguidos Israel batió su propio récord de consumo de electricidad. Es muy posible, porque acá la verdad, lo único, estás todo el tiempo en aire acondicionado. Estamos en casa con aire acondicionado, salimos al coche con aire acondicionado, llegamos al trabajo y seguimos con el aire acondicionado. No hay manera de hacerlo alrededor. Digamos, yo hoy salí a correr a las 5 de la mañana, hora Israel, hacían 29 grados ya, Sí, a las 5 de la mañana. yo a esa hora puedo correr al baño, nada más. Ese problema tuyo, no, yo los viernes salgo a correr a esa hora. Sí, lo recuerdo porque cuando era muy jovencito también estabas en Ujú. el ejército y me quisiste sacar a correr y no tuviste éxito. Eso es otra cosa, ¿no? Últimamente, en la época del COVID, volví a correr, entonces estoy tratando de hacerlo varios días a la semana, pero está imposible hoy en día, ya casi necesito, digo, a las 5 de la mañana, que sería la hora más fría del día, estaba a 29 grados, más de 90% de humedad, corres 100 metros y estás Sí. sudando como loco. Bueno, yo estuve la Es semana una locura, pasada ¿verdad? en el norte de Miami y también 42 grados de térmica cuando empezamos el programa, 9 de la mañana Ujú. de allá. Bueno, contame un poquitito qué está pasando en Israel y qué está pasando en esta semana. Nosotros estamos todos muy Ujú. atentos a qué va a pasar porque, claro, no nos damos cuenta, pero estamos casi ya alcanzando los 2 años de guerra y todavía hay 50 personas, muchas de ellas vivas, la mayoría de ellas no están vivas lamentablemente, pero que no han podido volver. Bueno, el gobierno acá en Israel ha decidido la semana pasada entrar y capturar la ciudad de Gaza misma, que es hasta ahora uno de los únicos puntos en la franja que no se conquistó. Digamos, el general en jefe del ejército está en contra de hacerlo. Él está en contra diciendo que eso va a matar a todos los secuestrados. Y la verdad y cientos de soldados que también van a caer, porque el Hamas está más que preparado ya para eso. La verdad que hoy en día pasamos a una situación de guerrilla. Toda la semana hay varios muertos del ejército y eso no para. Y entrar a Gaza va a serlo todavía peor. Gaza es una ciudad, en este momento hay alrededor de 1,5 millones de personas viviendo en un cuadrado de menos de 1 kilómetro por 1 kilómetro. 1,5 millones de personas, que sería, creo que es alrededor de un 70% de la población de Gaza hoy en día, que está viviendo en esa ciudad. Los rehenes más bien, o los secuestrados, como se llamaban hasta ahora, están bajo tierra. El momento que se va a entrar ahí, si el Hamas ve que está por perder, los va a matar. Igual que hizo en el pasado cuando el ejército se acercó y mataron a 6 secuestrados en ese momento, que fue hace casi un año atrás. Entonces acá, digamos, la población está se está poniendo más en contra. O digamos, la gente que no está a favor del gobierno en este momento, por lo menos ellos seguro están en contra. Parte de los que están a favor del gobierno también están en contra. Si el general en jefe del ejército sale contra tal decisión, es muy difícil ir y aprobarla. Pero el gobierno la aprobó de cualquier manera. El ejército tiene que hacerla siendo parte, digamos que cuando el jefe del ejército es el primer ministro, tendría que hacer lo que el gobierno le dice. Bueno, Esto va a empezar. algo que hay que decir, porque nosotros en Latinoamérica hemos estado acostumbrados lamentablemente a que el ejército tome el poder. En Israel, Ujú. aún a pesar de las guerras, todavía quien manda es el ejecutivo. Y Completamente. en todo caso, me imagino que lo que debiera hacer Ujú. Eyal Zamir, si está en contra de esto, es renunciar. Eso es lo máximo que él puede hacer. Sin Ujú. lugar a duda, él no va a ser un coup d'etat como se hace en Latinoamérica. Acá eso no va a pasar. Puede renunciar, muy posible que no lo haga, y también hay muchas de las familias de los secuestrados que están en contra de que él se vaya y prefieren que él se quede por lo menos para tratar de mantener al gobierno que se mueva lo más lentamente posible. Pero ahí empiezan los problemas, porque de un lado está bien, se puede hacer, cueste lo que cueste, el gobierno puede decidirlo y se puede hacer.
Otra vez va a hacer falta alrededor de 200.000 soldados nuevos, otra vez el famoso Tzaf Shmone a 200.000 soldados, otra vez la economía va a empezar a bajar nuevamente, estamos hablando de 200.000 personas, es un número bastante alto también, por más que la población en Israel hoy en día es 10 millones de personas, 200.000 soldados de reserva es una bastante alta cantidad, cuando creo que el máximo que hubo al principio de la guerra fueron 300.000 o 350.000. Estos son más o menos los números que hubo y ahora está hablando de 200.000 nuevamente. Eso va a dejar Y el también la costo economía económico, afectada. porque toda esa movilización tiene un costo económico, no solo en lo que Por cuesta. eso lo digo. Estamos hablando, yo creo que había leído algo así como casi 20.000 millones de dólares, solo por una El operación. cálculo, si es que es, no solamente la conquista, sino que mantener un año la franja de Gaza completa. En el momento que sos un ejército ocupador, tenés que traerle la comida, salud, educación a la población local. Lo tienes que pagar, digamos, el país ocupante tiene que pagarlo. Entonces ahí se está hablando más o menos entre 25 y 35.000 millones de shekel por año. No solamente la conquista, sino es mantenerlo, es esa cantidad anual, todo el tiempo que estemos ahí adentro. Que son números que, digamos, la economía israelí, por más que es un, si no me equivoco, es alrededor de un 5% del PIB anual israelí. Es un número alto y de alguna manera hay que cubrirlo. Entonces, o que se crecen las deudas o que los impuestos van a subir acá. Pero ¿quién puede pagar impuestos si la gente que trabaja está en el ejército? Pues tenés otra vez el mismo problema que vuelve a subir. Ok, ¿y cuál es el Ahora, plan? Porque me imagino que esa cuenta que estamos haciendo nosotros en una radio la tienen que haber hecho el Ministerio de Economía, de Hacienda, el primer ministro. Debe tener gente que le lleva la carpeta y le dice, mirá, está bien, Benjamín, todo lo que decís, pero ¿cómo hacemos para bancar esto? en este momento, si le preguntas, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas a Bueno, Smotrich, Smotrich. él te va a decir que no, en este momento no se hizo todavía el cálculo, porque recién ahora se decidió y el cálculo todavía no se ha hecho. El que hizo el cálculo son todos los periodistas, digamos, de economía en el país. No, digamos, el ministerio me imagino que lo hizo, pero no quiere presentarlo Claro, yo simplemente. no creo que la decisión que tiene que tomar un gobierno pueda obviar el costo. No solo en vidas, no solo en el costo económico. Mira, por ahora se dice que en las reuniones del gobierno donde se decidió, el costo económico no subió en ningún momento. No fue algo que se habló de ninguna manera por ahí. Ahora, el costo va a ser más alto que eso, sobre todo si empieza, digamos, el movimiento de ciudadanos acá alrededor. Ya para el domingo se está planeado un paro en todo el país, un paro general. La Histadrut no se juntó, pero digamos, todo el mundo de IT, de alta tecnología en Israel, ya avisó que da el día libre a todos los empleados para que vayan a las La demostraciones. municipalidad de Tel Aviv, Ron Hulday, también En dijo que gran parte es todo lo que exacto. sean clubes Ujú. o oficinas van a estar cerrados. Van a estar cerrados y la gente puede salir y a las demostraciones. Hay muchas ciudades, municipalidades que lo decidieron, no todas, pero gran parte sí. Hay lugares de trabajo que dijeron que sí, pero tenés que tomarte un día de feriado. Hay todo tipo de cosas, no sé cuánta gente va a haber, que va a haber problema de tráfico sin lugar a duda el domingo. Va a ser inaguantable lo que está acá. Por suerte estamos de verano, entonces a los chicos por lo menos no van a los colegios. Pero sí, va a pasar algo y va a ser bastante pesado. Yo me imagino que va a haber, como en las grandes manifestaciones que hubo acá al principio del 23, entre 100 y 300.000 personas alrededor en todo el país. Ese sería más o menos el número que estamos hablando. Que bueno, es un 3% de la población de Israel, no es algo chico, pero no creo que es suficientemente grande para que pueda hacer algún cambio a las decisiones del Bueno, y gobierno. la pregunta que surge siempre en cualquier país del mundo con los paros y con las movilizaciones es qué efecto tienen en la realidad. O sea, al otro día, no el domingo, Ujú. el lunes, ¿vos crees que el gobierno va a recapacitar y decir, y no, ahora que vimos No, esta manifestación, vamos a dar un paso atrás? No parece ser el gobierno que hiciera eso. no, completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Hasta que no llegue, yo creo que, digamos, el número mágico sería tiene que ser por más de 1 millón de personas. Todo tiempo que no se llega al millón de personas no va a pasar nada acá en Israel. No sé si cuando llegue al millón va a pasar, pero seguro que antes no. Pero vos muchos economistas hoy en día, sobre todo hay muchos economistas argentinos que participan en las demostraciones,
y tenés todo tipo de gente que está, yo muy posible que esté también por ahí, pero lo que están tratando, el gobierno que está tratando de hacer es cambiar el cuento de lo que está pasando. Hoy en día ya no son más secuestrados, son rehenes. Ahora, ahí, por más que la palabra parece muy parecida en lo que significa, para sacarlos de adentro, acá ya es otra cosa. Porque rehenes de guerra los sacas al final de la guerra. Secuestrados no es lo mismo, tratar de sacarlo al principio. Y en el momento que se ponen a jugar, digamos, con esta parte lingüística, están tratando de cambiar todo el cuento alrededor de la guerra. Y ahí es el problema más grande. No en la parte, digamos, la parte económica se va a arreglar. Está bien, vamos a estar con impuestos más altos en los próximos 10 años. Está bien. Vamos a tener que usar las entradas de la venta de gas a Egipto para pagar la deuda. Está bien, todo se puede hacer. La economía en Israel no va a caer. Puede ser que ese es uno de los problemas que tiene Israel, porque capaz que si la economía no iría bien, entonces el gobierno tendría que cambiar el rumbo mucho antes. Pero como la economía de Israel sigue bien y en este momento, en las últimas 3 semanas, hubo dos ventas de empresas de high-tech en Israel, que en total fue 55.000 millones de dólares, que son números altos, así que no hay, digamos, la economía sigue andando adelante, no se para la economía acá. Y yo creo que ese es uno de los problemas, porque en Argentina, digamos, la economía depende mucho más del gobierno de lo que depende acá. Acá la economía no, el gobierno puede ayudar, puede frenar la economía, puede molestar o beneficiar la economía, pero no puede alterarla, que es algo muy diferente a otros países. Entonces acá, ya que el sector privado es tan grande a comparación al sector gubernamental, entonces el gobierno puede molestar y en este momento está molestando, sobre todo cuando agarra, digamos, a la gente y los manda a hacer servicio de reserva. Ahí sí molesta, porque tenés que seguir pagando el sueldo. Lo paga el gobierno, pero no paga todo. Entonces las empresas siguen pagando en parte y no les molesta, porque las empresas, acá las grandes empresas, digamos, de seguridad, seguro que tienen el dinero. Elbit acaba de publicar que acaba de llegar, que tiene las órdenes más grandes en la historia, tiene un backlog de 25.000 millones de dólares por primera vez que pasó los 20, que son números enormes. Entonces, las empresas siguen adelante, eso no les molesta, pero digamos, todos los Bueno, servicios hay que gubernamentales agregar paran. algo, porque Elbit es una empresa que hace tecnología para la guerra. Por decir, No, tecnología de por seguridad eso, pero digo, militar, mientras como dura la quieras. guerra, también a ellos les suben las ventas. Esa es otra parte de la guerra que no siempre se habla. Pero, No acá. no, Las ventas afuera. de Elbit en Israel, las ventas de Elbit en Israel son alrededor del 20% nada No, más pero por de eso las digo, ventas de cuando Elbit. un país ve que la tecnología militar y seguridad israelí es Ujú, tan efectiva, las ventas de esas tecnologías suben. O sea, en algún punto, ujú. no quiero ser grosero, pero la guerra es una fuente de publicidad para esas empresas. O sea, cada vez Completamente, que la vos probás tenés. un misil antimisil y Ujú. funciona, alguien dice, yo quiero ese. Exactamente, eso es lo que está pasando. Fue lo que pasó, digamos, en la Bourget cuando estuvo la conferencia hace un par de meses, justo después de la guerra con Irán, que los franceses no permitieron a las empresas israelíes presentar ahí. Entonces, lo que las empresas israelíes escribieron sobre, digamos, los digamos, manteles negros que pusieron a la entrada de las empresas israelíes. Las empresas israelíes dicen, nosotros no tenemos que venir para acá, ustedes ven en los noticieros lo que nosotros sabemos hacer. Y eso fue lo que escribieron. Y sí. Así que sigue adelante, eso sí, seguro, pero al final de cuentas, eso, otra vez, defensa o ventas de este tipo de productos es menos de un 10% de las exportaciones de Israel. Gran parte de las exportaciones acá sigue siendo la alta tecnología, no hay nada que hacer. Y Ujú. eso se sigue moviendo porque la necesidad de la alta tecnología sigue existiendo. Por más que quieren hacer boicot a las exportaciones israelíes, nadie no va a comprar una computadora porque todas las computadoras, y no importa de quién es, tiene tecnología israelí adentro. O no vas a parar de usar Sí, disk on teléfonos. key Sí. o teléfonos, lo vas a seguir usando. ¿Es que vas a parar de usar la computadora? Si ¿Vas no, a pasar, yo esa no vas a usar computadora no los la quiero porque móviles? tiene un chip de Intel. Sí, va. Sí. Más bien, y no, y si no es de Intel, es de Nvidia hoy en día. Sí. Toda la parte de AI
viene con Nvidia adentro, y Nvidia también, la fábrica más grande de Nvidia está, acá, está en Carmiel, acá en Israel. Entonces, la economía sigue adelante y eso le da, al final le permite al gobierno seguir haciendo cosas que en mi opinión es una locura, completamente una locura, porque yo no veo ni pie ni cabeza en lo que están haciendo en Gaza hoy en día. ¿Qué van a hacer ahí adentro? ¿Van a matar 10.000 personas más? ¿20.000 personas más? ¿A quién le va a ayudar? Está bien, todos los secuestrados van a morir. Hoy en día se está hablando que son en... Netanyahu dice que son 20, acá hay gente que dice que hay 22 todavía vivos. Está bien, pero son alrededor de 20, digamos. De esos 20 va a quedar cero si Israel empieza a atacar a Gaza. No solo eso, sino que ya vimos ahora con, creo que se llamaba Merkavot Gidon, que estuvieron por 3 meses ahora últimamente, que no consiguió nada. Entonces, ¿por qué esto sí va a conseguir algo diferente? Más fuerza, yo no creo que cambie nada. No, lo único que Y yo puedo es, imaginarme, Alex, es que el pensamiento o de Netanyahu o de quienes lo asesoran Ujú. sea que si vos imponés más presión, obligás a Hamás a cerrar una negociación en peores condiciones, porque hoy las condiciones las impone Hamás. Pero también después habían dicho que Merkavot Gidon era para eso, para Y no llegar resultó. a la negociación mejor, y no pasó nada, se está poniendo peor en vez de mejor. Entonces sí, seguir la forma, digamos, creo que Einstein dijo que si haces lo mismo otra vez y esperás un resultado diferente, tenés un problema. Entonces, ¿qué? ¿Para qué hacer otra vez lo mismo? Cuando sabemos que al final los que van a fallecer, o que a nosotros nos molesta mucho más que fallezca gente acá que lo que le molesta al Hamas que fallezca gente en Gaza. Al Hamas le interesa que la gente ahí fallezca y que no tenga comida, porque en la publicidad que ellos reciben es mucho mejor. Y al final van a conseguir el Estado palestino, que no es lo que ellos quieren aparte. Ellos quieren el Estado palestino en lugar de Israel, no al lado. Pero ellos lo van a conseguir por las estupideces que el gobierno está haciendo en este momento. Como eso que pararon de darle, digamos, la ayuda, comida y bebida que pararon de mandarlo. Hacer que la gente tenga hambre es lo peor que pudo hacer el gobierno de Israel. En un momento tuvieron que hacer exactamente al revés y mandar la cantidad lo más posible. Entonces, ¿qué consiguieron con eso? Aparte de poner a Israel mal. Y Sí, nosotros como israelíes aislamiento no vamos a poder internacional. fallar. Claro, por eso lo digo. Entonces, hoy en día la situación internacional de Israel está pésima, la peor en la historia de Israel. La parte económica está empeorando rápidamente porque la deuda externa de Israel sigue creciendo. Si habíamos bajado a menos del 60%, uno creo que de los 20 países con la deuda más chica del mundo, hoy en día ya pasamos el 70% otra vez. No sé cuánto es en Argentina, pero en Grecia creo que 120, 130%. Nos estamos acercando otra vez al tercer, digamos, Israel se está acercando nuevamente al tercer mundo. Sí, Smotrich puede decir que en el momento que la guerra termine todo va a mejorar, pero Smotrich no quiere que la guerra termine. Ahora empezaron otra vez con la famosa zona E1 alrededor de Male Domim. Otra vez Para empezar a construir hacer edificios. más viviendas en asentamientos. No, la cosa ahí es cortar Judea y Samaria en dos para que no pueda haber un país palestino. Esta es la razón de hacerlo, no la cantidad de edificios o la cantidad que podés hacer ahí, sino es cortar la franja en dos para que no pueda haber un país. Esta es la razón de hacerlo ahí específicamente en el E1. Entonces, al final de cuentas, estamos viendo que el cuento está cambiando al lado del gobierno. El gobierno no cae por más que hoy en día es un gobierno de minoría, porque los religiosos no votan en contra. Y todos los Y las problemas próximas acá, elecciones digamos, son recién a final del año que viene, falta demasiado. puede ser que sean un poco a mediados del año que viene, ya que si no pasa el presupuesto, el gobierno cae automáticamente y las elecciones van a ser en junio en vez de en octubre. El gobierno no quiere que sean en octubre porque es Por el 7 de demasiado cerca, octubre. digamos, Lógico. claro, puede ser octubre. Entonces, de cualquier manera va a ser antes de octubre o O en noviembre. después, que en general no pueden hacerlo, no pueden postergarlo, pero lo que quieren hacer en este momento es pasar algo en la Knesset diciendo, mira, porque estamos en situación de guerra, no puede haber elecciones. Lo que hizo Fue algo Zelensky. que, pero lo que se hizo también en Israel en el Claro, 73. exacto. Se puede hacer. Y entonces pueden seguir la guerra indefinitivamente y no va a haber elecciones más.
que es lo que también parte de la gente acá tiene miedo. ¿Qué va a pasar entonces? La verdad que no tenemos la menor idea. Tenemos que ver cómo empieza ahora con el paro. Si van a conseguir que el Estadrut se apunte también al paro, entonces ahí sí va a tener mucha más fuerza. Por ahora el Estadrut no quiere, sobre todo porque los grandes gremios pertenecen al Likud. Entonces, no necesariamente los obreros de esos gremios van a ir a las demostraciones o van a tomar parte. Entonces, por eso la Estadrut, parece que esa es la razón principal por la cual la Estadrut no quiere agregarse. Ahora, los maestros no pueden agregarse, estamos de vacaciones, así que no importa. Entonces, la verdad que hacerlo en este momento es problemático, pero como se dice que la conquista va a ser después de la festividad de septiembre-octubre, entonces si no se empieza ahora, va a pasar. Para prepararse para eso, los Tzav Shmon, estos 100 a 200.000 personas, van a tener que salir en las próximas semanas ya. Porque tenés todo septiembre para prepararse, hacer los planes, practicarlo, cómo se va a hacer. Y todo eso tiene que empezar ahora. Y entonces la situación acá se está poniendo cada vez peor. Vos ves a la gente que no le gusta, vos ves... Está bien, otra vez, yo estoy hablando de una parte muy específica del país, el centro del país es diferente, digamos, a las zonas más lejanas de Tel Aviv, pero lo estás bien, los kibbutzim también es diferente, más bien. Pero si vas hoy en día, otra vez a Sderot, yo trabajo con gente en Sderot, que dicen, sí, hay que seguir adelante, no se puede parar. Entonces, ¿qué estás esperando? No, la verdad es que yo no entiendo cómo vamos a poder salir de esta situación sin la caída del gobierno. Y verdaderamente que lo más divertido es que la única forma que el gobierno caiga ahora es que no pueden pasar la ley que los ultraortodoxos no vayan al ejército. Esa es la única razón que el gobierno va a caer hoy en día. Y esa es la cosa más rara que hay, porque todos quieren que, digamos, los ultraortodoxos vayan al ejército, por lo menos en parte, está bien. No un 100%, porque un 100% no va de ninguna manera por el perfil médico, no todos pueden ir. Tampoco un 90%, está hablando que un 50 a 70% de los ultraortodoxos vayan al ejército. Pero podrían ser Sherit Leumi, ¿por qué no? Está bien. Mira, yo estoy muy a favor de que por lo menos hagan eso. ¿Sí? Pero hoy en día no hacen nada. Los árabes tampoco. Yo estoy muy a favor que los árabes hagan por lo menos Sherut Leumi en la zona de ellos. Uh-huh. Que beneficien a la zona donde ellos viven. Pero tampoco eso se hace. Y lo que tratan de hacer hoy en día, digamos, los que están en contra de seguir dándoles que no vayan, que no hagan nada, es que pierdan la posibilidad de votar en las elecciones. Porque eso es algo que puede cambiar los votos acá en el gobierno, las votaciones acá. Porque en el momento que bajás a los ultraortodoxos, 10% de los que hoy votan a la ultraderecha no pueden votar. Es algo que no va a pasar, no hay ninguna posibilidad que en Israel se pase una ley así. Pero se puede tratar, es lo que se está tratando de Una hacer hoy en día. pregunta, ¿las personas que están presas en Israel pueden votar? Sí, Ah, no, por si no los metíamos a todos presos más bien. por no ir al ejército y quedaban sin votar. Hacíamos una semanita. No, pero acá, primero de todo, no tenés suficientes prisiones para poner tanta gente adentro, ¿no? No podés poner, creo que hay 80.000 personas en este momento que están en la edad de ir al ejército y no van. Así que 80.000 personas no tenés no tenés suficientes cárceles acá en Israel para poder meter tal cantidad de gente. Se está hablando que por más que se metan a todos los que hay lugar, 1.000 pueden ir a cárcel, 2.000 puede ser que se puedan poner en cárcel, nada más. En este momento hay 4 en cárcel porque no se presentaron al servicio militar. Nada. Y el quilombo que están haciendo acá, están haciendo movimientos de todos los ultraortodoxos en los Estados Unidos para que empujen acá al gobierno. Es una locura lo que la manera de manejarse de ellos es completamente diferente, porque en el momento que tenés una persona que decide lo que las 10.000 personas hacen, es mucho más fácil manejarlo que digamos que a nosotros, digamos, a la gente que es secular. Entonces ese sería otro mundo. Pero mira, la verdad es que ver lo que va a pasar en las próximas semanas, también con lo que está pasando con el Attorney General de Barack Miara, Ah, eso, que le ¿sabes qué? La echaron, le semana que cambiaron viene, el si no contrato. pasa nada raro, por favor explicarme la historia de Barab Miara, que a los que estamos afuera nos cuesta muchísimo entender a cada uno de los personajes y los tira y afloje, así como los tira y afloje con el director del Mossad
O sea, esas peleas Ok. que son peleas de partidos, peleas políticas, pero que tienen un impacto grande. No, no son peleas políticas, ese es exactamente el punto, porque ellos es la gente, digamos, como el premier del Shabak o del Mossad, Sí, son profesionales. Barav Miara, que es el Attorney General, y ayúdame a traducirlo, sí, el fiscal eh, general, no sé cómo se llama. Sí, sí, es, el es fiscal. algo, es un puesto muy profesional. Ella es, digamos, la consejera judicial del gobierno. Ujú. Ella le dice al gobierno qué es legal o ilegal. Ok. Y ahí empiezan los problemas, porque el gobierno quiere que diga que todo es legal, cuando ella dice, mira, esto es ilegal. Este es el problema. Entonces, por más que la echaron, y la echaron hace una semana atrás, pero los jueces dijeron que no pueden echarla hasta que no se dispute en Bagats, y no se hable de eso en Bagats, que se es a principios de septiembre. Entonces los obligan a los ministros a seguir hablando con ella. Entonces, por ejemplo, cuando estuvo la reunión del gobierno para decidir sobre Gaza, ella estuvo adentro, por más que ya la echaron. Pero Bueno, es súper importante que ella contámelo. está Sí, porque la ella semana que da, viene digamos, hagamos el un... punto de vista legal Sí, es muy importante. Muy. O sea, completamente. decidir qué se Ujú. puede y qué no se puede, justamente en un contexto donde el mundo está diciendo que vos estás haciendo todo lo que no se puede. Y vos tenés que explicarle al Claro, gobierno esto sí o exactamente. esto no. Bueno, son las 12 del mediodía acá, Ujú. ya se nos va el tiempo, pero lo seguimos en Las la 6. próxima, Alex. Las 6 de la tarde en Israel, todavía un ratito para el Ok. Shabbat. Te mando un abrazo grande, Ujú. cuídate mucho. Te daré un abrazo. Shabbat shalom, Gaby. Shabbat Shalom. Alex Rudnicki allí en Ramat Gan, al norte de Tel Aviv, para ir contándonos un poco, no desde el analista internacional, desde el analista económico, desde el analista militar, sino de las personas, las que todos los días hablan, se encuentran, hacen negocios, comercian, van al supermercado, cómo van viviendo cada una de las situaciones. Nos vamos a la pausa. Ahora viene Ale Blanco con las noticias. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. High es noticia. Un panorama del acontecer. Israel. Itamar Ben-Gvir se reunió con el architerrorista Marwan Barghouti. El ministro de Seguridad Nacional visitó la prisión de Ganot junto con